Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Desde hace varios meses, Estados Unidos bloqueó las exportaciones de ganado bovino por la detección del gusano barrenador. Por años, el país logró erradicar la presencia de esa amenaza que regresó con miles de casos detectados, sobre todo en el sureste. El cierre de la frontera al ganado mexicano ha ocasionado millonarias pérdidas al rubro pecuario de nuestro país, pero además ha trastocado la cadena logística entre México y Estados Unidos en lo que es el ganado de engorda. Esta noche nuestro invitado es Alonso Fernández Flores, presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos TIF, la ANETIF. ¿Cuál es el horizonte para el restablecimiento del comercio bilateral de ganado bovino, dada la amenaza del gusano barrenador? ¿De qué tamaño es el impacto para el negocio pecuario? Lo invito a que nos acompañe. Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Como siempre, un placer, Alonso. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación y a tus órdenes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que duele a México por el tema del gusano barrenador, que ha causado muchos estragos, sobre todo al generar una disrupción de una cadena de suministro ya muy forjada entre México y Estados Unidos, que es el ganado en pie. Y bueno, pues siguen pasando los meses, Alonso, y la verdad es que no hay fecha para que pueda haber una apertura del mercado de los Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama? Sí, mira, Alberto, a un año ya prácticamente que cerró la frontera. Bueno, pues ha sido un golpe muy fuerte para los ganaderos mexicanos, especialmente los que exportan carne a Estados Unidos, ya que una de las medidas fue cerrar la frontera para la exportación de este ganado. Entonces, el impacto ha sido comercial, ha sido económico, y también podemos decir que ha sido un impacto que ha pegado a la sanidad de las granjas donde se ha encontrado este brote en diferentes partes del sur de la República. Pero yo quiero aclarar que no representa un problema de inocuidad. Es decir, este gusano, esta plaga, tiene absolutamente cero posibilidades de encontrarse en un corte comercial cárnico, debido a que el gusano, que es la larva de una mosca, vive y se alimenta de ganado del ganado vivo, del tejido vivo del ganado, o sea, del músculo. Entonces no se alimenta de carne ya procesada. Ajá. Ahora, ¿cuál es el impacto a esta fecha, después de un año? ¿Se tiene más o menos idea del golpe que ha representado para México? Sí, es un impacto económico, como te comenté. Estamos hablando de que cada día que no se exporta son 5.700 cabezas de ganado que dejan de pasar a Estados Unidos. En valor comercial, hablábamos del valor de hace un año, representan 11.5 millones de dólares diarios. Entonces, haciendo las matemáticas, estamos arriba de los 700 millones de dólares de producto que no se ha exportado. Ese es el tamaño del impacto. Ahora, para los ganaderos supongo que es terrible porque pues, tú ya tenías ganado disponible, porque son cadenas de hace muchos años, para llevar a Estados Unidos. En la medida que te cierra la frontera, supongo que se vende en México, pero no sé, que debe haber diferencias en precios, ¿no? Sí, claro. El ganado que se exporta a Estados Unidos es ganado flaco, como le llaman, para que se engorde de aquel lado y se comercialice allá. Al quedarse aquí en México, pues pone presión en los corrales, pone presión en flujo de efectivo de los ganaderos, porque no existe la capacidad en México para poder solamente de repente de un día para otro tomar todo este ganado, engordarlo y procesarlo. Entonces, por eso es la situación de que es una presión muy económica, de muy alto impacto. ¿Cuál es la diferencia entre el precio de Estados Unidos y el precio de México? Hay una gran variación, especialmente porque en Estados Unidos tienen el sistema de clasificación de carne, donde te pagan de acuerdo a los cortes, ya sea calidad prime, hay diferentes calidades. En México no existe esa certificación y eso causa un gran impacto en diferencia. Ahora, recientemente hemos visto nuevos brotes en el norte de la República, que es una muy mala noticia. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede hablar de alguna fecha estimada para poder retomar, digamos, el rumbo de las exportaciones, Alonso? Mira, los datos que tiene la misión técnica que ha venido de Estados Unidos a supervisar esto es que realmente el brote se ha disminuido un 75%. O sea, los casos han disminuido por 75%. Un brote aislado no se puede considerar como algo que sea ya un material para decir que existe en esta zona. Este brote que te refieres tú es reciente, muy reciente. Sin embargo, al parecer estadísticamente no es significativo y esperamos que la misión técnica de Estados Unidos siga viendo esta disminución en el caso de los números que se han encontrado de gusano barrenador. Ahora, Alonso, una vez que nos reunimos, me acuerdo que me platicaste del tema de la frontera, ¿no? Que
que pues esto se generó lamentablemente en el ganado que entraba a México y alguno e incluso llegan de manera ilícita, ¿no? ¿Qué tanto se ha controlado la frontera sur para evitar que, pues, digamos, cerrar ese tema que es el que causó la problemática? Mira, el gusano viene avanzando desde Centroamérica. Ha pasado por varios países en esta nueva etapa, si lo podemos llamar, y llegó a México el año pasado. Senacica ha puesto medidas muy amplias y se puede decir estrictas para controlar esta plaga. Te puedo mencionar 3 o 4 cosas que está haciendo Senacica al respecto. Es obligatorio ahora poner vacunas antiparasitorias para el ganado, baños también larvicidas. Se está exigiendo un certificado de zoosanitario de movilización para mover ganado entre corrales. Y además, pues se está construyendo la planta de moscas estériles en el estado de Chiapas, que es la herramienta pues, más factible que se ha encontrado, más eficaz para poder controlar esta plaga. Con Andrés Manuel López Obrador se decidió, pésima decisión, eliminar digamos, este esquema de tener un centro para generar estas moscas que son las que finalmente terminan con esta problemática. Se podría haber evitado el problema, ¿verdad? Pues mira, una plaga siempre va a volver a aparecer. Eso es un hecho y lo hemos visto en muchas plagas. Yo creo que el cuidado y el estar adelantándote a las situaciones sí ayuda. Sin embargo, esta plaga, pues bueno, ha recorrido 4 o 5 países y hay una planta de moscas estériles en el estado de Texas y una en Panamá. Como tú comentas, la de México fue cerrada. Sin embargo, ahora hay una inversión incluso binacional, porque Estados Unidos invirtió $21 millones en esta planta, que va a estar más moderna que la pasada y que va a ser lo que va a venir a controlar finalmente o erradicar esta plaga. Ahora se tardaron, ¿no? Las autoridades, ¿no? Senacica se tardó. ¿Cómo sentiste la reacción? Porque hubo muchos meses que no se hizo nada. ¿Se podría haber detenido esto antes o cómo lo ves tú en materia de política pública? Pues mira, yo te hablo desde el punto de vista científico. Yo creo que sí se pudo haber hecho algo antes, definitivamente, pero yo creo que se tomaban acciones muy inmediatas y muy acertadas. Lamentablemente, cuando ya la plaga está dentro del territorio nacional, es difícil. No es la primera vez que sucede y ya se erradicó. A finales del 91 se erradicó la última vez que sucedió. Entonces hay mucha confianza que ahora con la nueva tecnología y con los nuevos protocolos que hay binacionales se pueda poder controlar y en un momento erradicar. Alonso, tú que pues eres un experto en lo que tiene que ver con la certificación TIF, ¿qué tanto ayuda el tener la certificación TIF para pues, controlar este tipo de asuntos y garantizar que el consumo de la carne sea el mejor? Mira, definitivamente el sistema TIF es el pilar, es la columna vertebral de la inocuidad cárnica en México. Como bien mencionamos ahorita, este gusano gobernador no hay posibilidades de que llegue a la carne, pero existen otras enfermedades, otras plagas sanitarias que sí pueden afectar al consumo final del cárnico, y ahí es donde entra el sistema TIF. Con la fortaleza que tiene de inspección certificada, o la certificación implica inspección del gobierno constante y que se trabaje bajo ciertas normas, que incluso esas normas son equivalentes o más fuertes que las internacionales, para poder llevar asuntos de inocuidad, trazabilidad, muy importante para la trazabilidad, para saber de dónde vino el producto, la cadena de frío que se mantenga y que no se pase o no se suba la temperatura, y finalmente poder entregar al consumidor un producto inocuo, libre de enfermedades y nutritivo. El canal moderno, entiendo yo, corrígeme Alonso, entiendo el canal moderno, la mayoría de la carne que se produce, que se vende, que se expiende, entiendo que ya está certificada, tiene certificación TIF, ¿verdad? La mayoría, ¿no? O todo, no sé cómo está el asunto. No todo está certificado, es muy importante mencionarlo. Le falta promoción al sello TIF. Yo quisiera decirle a todo tu auditorio que existe el sello TIF, tipo inspección federal. Es un sello de color verde que se ve en el empaque, que tiene las letras T y F, TIF, en color rojo, y un número de establecimiento, que es donde se produjo el producto, y en caso de ser necesario se puede rastrear toda su producción, ¿no? Se debe de consumir porque garantizas que no tengas un problema de sanidad. Y además el sistema TIF, pues también lo que te da como ventaja, como productor, es que es tu pasaporte para poder exportar. El primer requisito para poder exportar cárnicos a cualquier país del mundo es que sea certificado TIF. Exacto. Ahora, en los mercados públicos sí hay un riesgo de que te lleves una carne que no está certificada, ¿no?
Bueno, y depende de dónde venga esa carne, ¿no? Si en el mercado público compraron una carne TIF, certificada TIF, pues no hay riesgo. Pero si no, sí puede llegar a haber un riesgo de sanidad. ¿Y cómo saber, por ejemplo, en un mercado público donde la carne está ahí, pues no te dan ni empaque ni nada, te dan tu bolsita y ahí te llevas? ¿Cómo saber que te estás llevando un certificado TIF? Y yo creo que es un riesgo que tomamos todos los mexicanos que nos gusta comer en ese tipo de lugares, pero cuando vas a un centro comercial, a una carnicería, a un centro de distribución y tienes la oportunidad de ver el producto en el anaquel y poderlo adquirir del empaque, es muy importante buscar que esté el sello y saber que está certificado ese producto. ¿No sería bueno iniciar una campaña masiva de esto de la certificación TIF, sobre todo por la importancia que tiene un producto como la carne? Definitivamente. Me gustaría aprovechar este espacio para iniciarla, invitar al público y a los consumidores a que busquen el sello TIF, que se informen, que sepan de todas las bondades que este sistema, esta certificación tiene. Lo pueden buscar a través de nuestras páginas, a través de nuestras redes sociales, y nosotros desde la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal seguimos trabajando para impulsarlo. Es nuestro principal motor, es nuestro principal eje de trabajo, el decirle al público que existe esta certificación y que es muy importante conocerla. ¿El gobierno los apoya con alguna campaña importante? El gobierno tiene ciertas campañas sobre el sello TIF en redes sociales. Sin embargo, yo creo que se necesita más aún. Más, o sea, sería, sobre todo con esto del gusano, sería importante empujar una campaña masiva, ¿no? Yo creo que sí, porque la razón por la que México sigue exportando carne a más de 60 países, 64 países para ser exactos, en este momento con la contingencia que hay, es exclusivamente porque el producto ha sido procesado en un establecimiento TIF. ¿Cuántos centros de certificación hay en el país? Mira, existen cerca de 400 plantas que abarcan desde plantas de sacrificio, procesadoras de carne, de valor agregado, y los frigoríficos. Porque acuérdate que todo esto es una cadena, sí, desde que se empieza a sacrificar el animal hasta que llega al consumidor en los anaqueles. ¿Y qué representa el TIF de todo lo que se consume? El TIF, ahorita los últimos datos que tenemos son 60% de lo que se consume está certificado, vamos arriba de la mitad. Y otro 40% no. Pero aún sigue siendo para mí un dato importante que tenemos que trabajar para mejorar. Sí, porque bueno, pues al final de cuentas 40% es demasiado, casi apenas está rebasando la mitad. Ahora, lo malo sería que pues estuviéramos abajo de la mitad, o sea que supongo que hace algunos años así estaba, ¿no? El asunto, ¿no? Muy probablemente, posiblemente sí, pero yo creo que como en todo proceso, si mostramos un avance y si mostramos que vamos hacia adelante en ese proceso, pues bueno, es un buen indicador. Bueno, pues Alonso, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar un poco acerca de este tema tan importante, pues que tiene que ver con el ganado en pie y la carne que consumimos. Muchísimas gracias, Alonso. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Saludos a todo tu auditorio. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, por desgracia, los tiempos para concluir el cierre de la frontera se han alargado por la detección de nuevos casos en el norte del país. Quizá habrá que esperar hasta el próximo año, con lo que las pérdidas para los engordadores de ganado se ensancharán. El expediente se suma a la expectativa que hay para el derrotero del TEMEC, ya que el sector agropecuario también podría verse afectado. Como quiera, el surgimiento del gusano barrenador es otra consecuencia de la política fallida en el campo con la 4T. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más Nombres, Nombres y Nombres. Hasta la próxima.